Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Yo soy Andrea. Yo soy Bar. Yo soy Diego. Y nosotros somos 3 de 2. Hoy les tenemos un tema que, aunque nos parezca muy escuchado hoy en día, sigue siendo bastante fundamental en nuestra vida diaria: el liderazgo. Pero no cualquier tipo de liderazgo, sino uno mucho más humano, más cercano y más real. Así es, Andy. De hecho, cuando escuchamos la palabra líder, muchas veces pensamos en grandes figuras históricas, o sea, en grandes empresarios. Pero en realidad, el liderazgo está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. Tal vez nosotros somos líderes y ni siquiera lo sabemos. Y bueno, sí, totalmente. Por eso en este episodio vamos a hablar sobre cómo reconocer un líder, qué lo hace humano y los 6 estilos de liderazgo que, según Daniel Goleman, que son súper útiles para entender nuestras propias formas de actuar hacia los demás. Y también vamos a responder y a generar un pequeño debate a una de las preguntas más clásicas y controversiales. ¿El líder nace o se hace? ¿Se puede aprender a liderar o es algo con lo que simplemente nacemos? Quédate con nosotros porque va a estar bastante interesante. Bueno, yo les pregunto a ustedes ahorita, o sea, ¿ustedes saben reconocer un líder? No, la verdad. Realmente no. Pues que a veces pensamos que un líder es el que habla más fuerte, o el que manda, o el que decide todo. Pero la verdad es que no, o sea, un líder no significa estar de frente con un micrófono. Un líder puede ser esa persona que sabe escuchar, que da un ejemplo, o que incluso se queda hasta el final para asegurarse de que todo salga bien. Exacto. Muchas veces realmente confundimos liderazgo con autoridad. Hay personas con cargos importantes que no inspiran a nadie, mientras que hay otras que sin ningún título son capaces de influir en nosotros y motivar a todo un grupo. Justo, fíjate que a mí me pasó con un amigo en la prepa. Él nunca fue jefe de grupo ni nada, pero cuando había problemas todos íbamos con él, porque él sabía calmarnos, proponer soluciones y unirnos. Nunca nadie le dio el título de líder, pero pues claramente lo era. Y es que esa es una buena forma de identificarlo, porque, o sea, un líder no necesita imponerse, porque la gente lo sigue por convicción y no por una obligación. Y aquí es donde realmente vale la pena preguntarnos: ¿yo he sido líder alguna vez sin darme cuenta? Tal vez en algún proyecto escolar, en casa o en una actividad con amigos. A veces esos momentos revelan más de nosotros de lo que creemos. Y justo por eso es importante recordar que un líder pues también es humano. A veces lo idealizamos como alguien fuerte, seguro y pues que nunca duda de sí mismo, pero la verdad es que el líder sí implica también equivocarse, también implica tener miedo y que tiene que aprender de eso para poder avanzar. Yo creo, o sea, que es incluso más poderoso cuando un líder muestra su punto vulnerable, porque eso es lo que nos conecta. O sea, nos hace sentir que también nosotros podemos intentarlo. Justo, como por ejemplo me pongo a pensar cuando un profesor nos dice: no sé, lo voy a investigar, en lugar de fingir que tiene todas las respuestas del mundo. Eso realmente genera respeto, porque es honesto. Y nos lleva a pensar que el liderazgo como algo más emocional, más empático. La verdad es que hoy en día un buen líder no solo debe saber dirigir y mandar a los demás, sino también conectar emocionalmente con los demás. Y aquí, en este punto, es donde entra Goleman y sus 6 estilos de liderazgo que justamente están basados en la inteligencia emocional. Y bueno, vamos con el primer tipo de líder, el líder visionario. También es conocido como orientativo. Este líder sabe a dónde quiere llegar y lo comunica con bastante claridad. Es como quien dice: no sé exactamente cómo, pero sé a dónde vamos a llegar. Justo este tipo de liderazgo es súper útil cuando el grupo está desmotivado o confundido. Un buen ejemplo sería cuando alguien quiere impulsar un nuevo proyecto y contagia esa energía, dice vamos a hacerlo porque vale la pena hacerlo. Por ejemplo, otro tipo de líder que también tenemos es el líder coaching, que no solo guía al equipo, sino que también se enfoca en el crecimiento individual. De seguro han escuchado la típica frase que es muy de ellos, de cómo puedo ayudarte a mejorar. O sea, porque a mí esta frase me recuerda mucho a ciertos profesores o entrenadores que te acompañan día a día.
Justo, es prácticamente un liderazgo muy paciente. No busca resultados inmediatos, sino personas más preparadas. Por ejemplo, yo tuve una tutora que siempre me decía, no te estoy calificando, te estoy formando para el futuro. Luego tenemos al líder afiliativo, que este es el que se enfoca en el bienestar del grupo, ¿saben? Su prioridad es mantener las relaciones armónicas y positivas en su entorno, y en momentos de tensión es quien pone la paz. Y este estilo, sabes, perfecto porque cuando hay conflictos personales o tensiones emocionales, ayuda a fomentar el compañerismo. Es como si fuera un pegamento emocional del equipo. Ahora, por otro lado, tenemos el líder democrático. Este básicamente escucha todas las voces antes de tomar una decisión, fomenta la participación y hace que todos se sientan parte del proceso. Pero hay que tener mucho ojo con esto, porque también puede volverse ineficiente. Sobre todo cuando si el grupo está desorientado o no hay suficientes conocimientos sobre el tema que se va a abordar, a veces hay que saber cuándo consultar y cuándo decidir. También tenemos otro tipo de líder, que es el líder Timothy, que este busca la excelencia y los resultados. Y también es exigente y directo y espera que todos trabajen a su ritmo. Y pues suele ser algo muy alto. Por ejemplo, este tipo de liderazgo funciona bien con equipos de expertos y comprometidos, pero a la larga puede volverse muy estresante y sin ningún margen para equivocarse. Y finalmente el líder coercitivo, que este da órdenes claras, espera obediencia inmediata y es útil. Sí, llega a ser útil, pero solo en situaciones de emergencia, porque no es sostenible a largo plazo. Y ese tipo de líder es de mucha ayuda, porque ayuda en los momentos de crisis. Pero también hay que tener en cuenta que si esto se vuelve permanente, pues puede generar miedo y hasta en cierto punto desmotivación. Ahora bien, vamos a cambiar un poco de... ya no vamos a hablar de los tipos de líderes, vamos a entrar ahora en un tema de el liderazgo hoy en día. Actualmente el liderazgo se vive un tanto de forma distinta a como se hacía antes. Ahora ya no se trata de imponer, sino de conectar, adaptarse y trabajar en equipo con las demás personas. Es un liderazgo mucho más flexible y emocional. Justo, o sea, porque ahorita vemos líderes en espacios o en otros lados que no nos imaginábamos, ya sean ahorita que están muy de moda las redes sociales, también en movimientos estudiantiles, en colectivos ciudadanos, que son personas como nosotros que usan su voz para motivar un cambio. Y es que justo como también tenemos el concepto de liderazgo compartido, que ya no es solo una figura de poder quien manda, sino equipos donde todos aportan algo. Eso hace que las decisiones sean más equilibradas entre todos. Y ahorita ya que estamos entrando en tema a esto de los líderes, también algo que vemos mucho es que pues no todos vienen del mundo político o de empresarial. Hoy vemos líderes que surgen desde el arte, la ciencia, de otros mundos que antes no veíamos, o hasta de plataformas digitales. Totalmente. Un ejemplo actual que podemos tener de un líder, o en este caso una líder, es Greta Thunberg, que ha inspirado a millones de jóvenes a actuar por el planeta, por nuestro planeta. Y lo más impactante es que ella empezó sola, con un cartel fuera del Parlamento de Suecia, si no me equivoco. Ella no necesitó de millones ni un cargo público para generar un movimiento global. Y bueno, hablando también de estas líderes, que justo del activismo y de la manifestación, también quiero mencionar a Malala, que bueno, desde muy joven defendió el derecho de las niñas a la educación, e incluso después de haber sobrevivido a un atentado, hoy es Premio Nobel de la Paz y sigue trabajando por la equidad educativa. Su liderazgo es profundamente valiente y coherente. De hecho, en otro mundo, que es en el mundo de actuación, que está Emma Watson, que es muy famosa, ella ha usado su fama para promover la igualdad de género. Y de hecho, en su discurso de la ONU con la campaña He for She, fue un ejemplo clarísimo de cómo alguien puede usar su influencia para movilizar conciencia. O por ejemplo, ya moviéndonos a ejemplos más nacionales, aquí en México podemos pensar en Yalitza, ya que aunque su liderazgo no es meramente político, es muy simbólico.
Ella ha roto estereotipos de belleza, de clase, de raza en los medios de comunicación, por ejemplo, en redes sociales o en este caso en el mundo del cine. Esto también es liderar, abrir puertas donde antes básicamente no las había. Y si nos vamos un poco al terreno de la ciencia, tenemos a alguien como Katia Echacerreta, y perdonen la pronunciación, pero es la primera mujer mexicana en ir al espacio. También representa un liderazgo muy potente a nivel mundial, porque no solo por lo que logró, sino por lo que representa para miles de niñas interesadas en el campo de la ciencia y la tecnología a nivel mundial. Y hasta podemos hablar de líderes más cotidianos, no simplemente famosos. Por ejemplo, una directora de escuela en una comunidad marginada, o un enfermero que organiza campañas de vacunación en zonas rurales, o hasta una vecina que arma redes de apoyo entre mujeres. Yo pienso que el liderazgo puede ser silencioso, pero también es transformador. Y eso es justo lo que a mí, o creo que puedo decir que a nosotros, nos encanta destacar de este tema del liderazgo. No solo hay un tipo de líder, sino que hay muchos caminos y muchas formas. Y cada uno de nosotros, desde su propia realidad, puede ejercer una influencia positiva al mundo, a nosotros, a la sociedad, a todos. Y ahora vamos a responder a la pregunta con la que iniciamos nuestro podcast. ¿Realmente un líder nace o se hace? Porque, pues bueno, ya hemos dado varias pistas a lo largo de nuestra conversación, pero queremos debatirlo un poco más, porque realmente hay muchas más formas de verlo. La verdad, yo opinaría que el líder se hace, ya que nadie nace sabiendo escuchar, ni mediar, organizar o motivar. O sea, eso se va aprendiendo, se practica. Es como si fuera un músculo que se va fortaleciendo con experiencia. O sea, sí, yo opino que también creo que hay personas que desde pequeñas muestran como ciertas características, como por ejemplo que son más carismáticas, más seguras, o tienen esa capacidad natural de influir en otros sin ningún tipo de esfuerzo. Y que bueno, eso no se enseña tan fácilmente, la verdad. Es verdad. Hay quienes básicamente tienen una predisposición, por así decirlo, pero que sin formación, sin errores, sin crecimiento, ese talento se desperdicia. Ser líder también requiere de humildad para aprender de los demás. No, y aparte, o sea, también el contexto influye muchísimo, porque hay quienes podrían liderar, pero nunca tienen la oportunidad, y hay otros que tienen el escenario perfecto para desarrollarse. Y aquí es donde, o sea, realmente pensamos qué tanto depende de uno y qué tanto del entorno. Justo ahí das en el clavo, porque a veces pensamos en el liderazgo como algo individual, pero también es algo colectivo, o sea, una comunidad que te respalde, que crea en ti, que te escuche. Eso también construye un buen líder. Y es que realmente hay liderazgos que surgen en la crisis, cuando no queda otra más que tomar la iniciativa. Básicamente no fue planeado ni deseado, pero surge, y ahí es donde uno se da cuenta de que el liderazgo puede emerger hasta en quienes menos nos lo esperamos. A mí hasta a veces me gusta pensar que todos podemos ser líderes en distintas etapas de nuestra vida o distintos tipos de líderes, porque a veces seremos líderes en casa, otras en el trabajo o hasta en un grupo de amigos, pero no es una etiqueta fija que tengamos, es algo que se va activando cuando lo necesitas. Entonces con esto podríamos decir que se nace con cierta inclinación, sí, pero que necesita práctica, guía y conciencia para realmente ser un buen líder, porque no solo basta con tener carisma, hace falta tener un compromiso sobre todo. Justo. Y bueno, al final no importa si realmente naciste o te hiciste líder, sino más bien es como usas ese liderazgo nato que tienes y que has desarrollado, para qué y para quiénes lo vas a aprovechar. Esa es la verdadera medida del líder. Y bueno, hoy vimos que el liderazgo es mucho más complejo y que a la vez más accesible de lo que pensábamos. El liderazgo no es realmente un talento reservado para unos pocos. Es también hasta una habilidad que todos podemos desarrollar, desde donde estemos y no con lo que tengamos. Solo simplemente hay que animarse a empezar. Sí, así que la próxima vez que estés en una situación difícil, en un trabajo de grupo, en un proyecto, o incluso tú solo en casa,
pregúntate, ¿qué tipo de líder quiero ser hoy? Gracias por a todos escucharnos. Hasta la próxima. Y recuerden, nosotros somos 3 de 2.